En la sesión de hoy vamos a trabajar sobre cómo elaborar el informe de auditoría. Sesiones pasadas vimos cómo se elabora un trasunto, que es una herramienta del auditor para poder desarrollar su función de auditoría. Sin embargo, lo más importante o lo más representativo en la función de auditoría nocturna específicamente es el informe de auditoría que éste le entrega a las demás áreas o dependencias. Hay muchos estilos, no hay uno único, depende de cada tipo de establecimiento. Aquí en este tutorial se trató de compilar uno a nivel general que involucrar la mayor cantidad de partes posibles. Vamos a empezar por la fecha. Voy a ubicar la fecha de hoy. Respecto a la fecha, es pertinente precisar que la fecha que vamos a registrar en esta parte es la fecha en que el auditor está saliendo de turno, no la fecha de la auditoría como tal. Hacemos el encabezado como cualquier carta. En el encabezado deben tener en cuenta que depende del hotel donde estén trabajando, depende del hotel para el cual se vaya a realizar el respectivo informe, se le dirige al gerente, al jefe de departamento, al jefe de recepción. Cada hotel tiene sus políticas en ese aspecto. Respetamos todos los parámetros para la elaboración de comunicaciones formales. Hacemos un breve encabezado, no tiene que ser nada extenso. Manejamos aquí en este aspecto el informe de auditoría del día anterior, es decir, si el auditor salió el 15, es entendido que hizo la auditoría el día 14, por eso se expresa acá que es la auditoría del día 14 de noviembre. Como les comentaba al inicio, el informe contiene 4 componentes básicos. El primero es la parte estadística. Dentro de la parte estadística, cabe mencionar algunos factores que toca tener en cuenta en ellos, como lo son número de habitaciones disponibles, número de habitaciones disponibles para la venta, número de habitaciones ocupadas, lo único que hice aquí fue cambiarlas el orden, número de huéspedes en casa, porcentaje de ocupación, índice de doble ocupación, en la parte de las habitaciones me había quedado pendiente uno, número de habitaciones tipo 0. Básicamente son estos 8 datos los que se tienen en cuenta para poder empezar con toda la parte estadística. Gran parte de esta información ustedes la dominan desde recepción, cuando ustedes ven recepción en sus respectivas carreras. Sin embargo, vamos a tratar de repasar toda la información desde el comienzo a partir de un trasunto que ya se tiene. Tomo como modelo este trasunto que ya tengo diseñado, corregido, con un hotel de 25 habitaciones.
Vemos que este trasunto ya está desarrollado en su totalidad, tiene las cifras cargadas, está totalizado tanto horizontalmente como verticalmente. Y yo diseñé aquí abajo del trasunto una serie de datos que nos van a servir para poder facilitar el desarrollo de la parte del informe. Sin embargo, vamos a hacerlos paso a paso. Decimos que este hotel tiene 25 habitaciones disponibles, 25 habitaciones en total. Razón por la cual cuando hablamos de habitaciones disponibles son el número de habitaciones que tiene el hotel menos las habitaciones fuera de servicio o en mantenimiento. Como el hotel no tiene habitaciones fuera de servicio o en mantenimiento, hablamos de que hay 25 habitaciones disponibles. Número de habitaciones ocupadas. Nos determinan la cantidad de habitaciones que al final del día se encuentran ocupadas, como su nombre lo indica, en el hotel. Para nuestro caso tenemos 14 habitaciones ocupadas. Sin embargo, vamos a hacer el conteo desde acá. ¿Cómo sabemos que una habitación está ocupada? Porque presenta saldo final. Entonces tenemos aquí, hacemos un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 habitaciones que se encuentran ocupadas. Entonces pasamos el dato a nuestro informe. 14 habitaciones ocupadas. Habitaciones disponibles para la venta. Las disponibles para la venta se obtienen de restar las habitaciones disponibles menos las habitaciones ocupadas. Es decir, 25 menos 14, 11 habitaciones tengo disponibles para la venta. Número de habitaciones tipo 0. Las habitaciones tipo 0 son aquellas habitaciones que no generan tarifa. ¿Cuáles habitaciones no generan tarifa? Las de use, las uso casa y las complementary. ¿Por qué las restamos de las estadísticas? ¿O por qué las contemplamos por aparte? Porque son habitaciones que si las contempláramos como si estuvieran ocupadas, nos van a bajar los indicadores de gestión en cuanto a las tarifas promedio, puesto que es una habitación que se cuenta como ocupada que no está generando tarifa. Entonces sí las debemos contar, las debemos mencionar, sin embargo no se deben contemplar como si fuera una habitación ocupada. En nuestro informe de auditoría hay una habitación, en nuestro asunto, habitaciones de uso casa tenemos 2. ¿Cómo las identificamos? Las podemos identificar porque, como les digo, pueden ser habitaciones que llegaron el mismo día y salieron, que ese es un day use. En el caso actual hay un day use. Ese también se identifica por el tipo de tarifa, que generalmente es diferente. En este caso es Obregón. Verificamos y verán que Obregón entra ese día y ese mismo día cancela, dejando el saldo final en 0. Quiere decir que es una habitación day use. Y podemos tener también el caso de empleados que se queden en el hotel y que por tal motivo pues no generan tarifa. Cuando el empleado hace uso de la habitación por algún motivo particular, entonces no genera tarifa. ¿Cómo sabemos qué empleado se quedó? En el planteamiento del ejercicio debe estar. En el caso real, pues obviamente tenemos el informe de las personas donde dice que se quedaron. En el caso particular de este ejercicio, sabemos que se quedó un empleado porque nuestros opciones en nuestro planteamiento especifica que la 404 es uso casa. Entonces tenemos 2 habitaciones que son tipo de use. Perdón, tipo 0. Número de huéspedes en casa, ¿cómo los determinamos? Debemos sumar la cantidad de huéspedes que hay en cada una de las habitaciones que están ocupadas. Es decir, de las 14 habitaciones ocupadas debemos contar cuántas personas hay allí.
¿Cómo lo hacemos? ¿De qué nos valemos? Estas son las habitaciones que están ocupadas y miramos cuántas personas se encuentran en cada habitación y hacemos la suma de esos datos. Ahí ya tenemos en cuenta las 14 habitaciones ocupadas y si vemos aquí en esta parte donde está el mouse que lo estoy señalando, esos datos me suman que hay 24 personas alojadas. Entonces registro acá 24 personas alojadas. Porcentaje de ocupación. Pues si ya tenemos los anteriores datos es fácil de determinarlo. El porcentaje de ocupación se halla dividiendo las habitaciones ocupadas entre las habitaciones disponibles. Es decir, 14 dividido 25% para expresarlo en forma de porcentaje. Para este caso es el 56%. Índice de doble ocupación es una cifra que nos permite saber cuántos huéspedes en promedio hay por habitación. También se le puede llamar huéspedes promedio por habitación. Y se obtiene dividiendo la cantidad de huéspedes alojados, en este caso 24, dividido el total de las habitaciones ocupadas, que son 14. Entonces, verifiquémoslo acá. 24 dividido 14. Eso quiere decir que hay 1,71 huéspedes. Ese se expresa en índice, no en porcentaje. 1,71 huéspedes promedio por habitación. La última de las estadísticas, y no menos importante de ellas, se llama tarifa promedio. De hecho, es uno de los indicadores más grandes que hay o más especiales que existen en la hotelería. Entonces, esa tarifa promedio debemos saber mucho que va a hallarla, pero para hallarla nos tenemos que apoyar primero en la segunda parte de este informe. Lo vamos a dejar pendiente y ahorita diligenciamos ese espacio. La segunda parte del informe hace referencia al resumen de ingresos del hotel o resumen de ingresos. Este resumen de ingresos lo vamos a expresar por departamentos. Entonces vamos a ver lo que es el departamento de alojamiento, alimentos y bebidas, departamentos menores, otros, que hace referencia a los exentos y excluidos, y finalmente los impuestos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los ingresos de cada departamento? Se debe precisar en cada departamento el valor del ingreso menos los descuentos que hubo en dicho departamento. Vamos a poner como ejemplo, o vamos a trabajarlos todos, en el caso del alojamiento. Alojamiento, vamos a nuestro cuadro, vamos a verificar qué se entiende por alojamiento, todo el concepto de habitaciones, las noches que se pagaron, es decir, la suma de esta columna, que son habitaciones, para nuestro caso son 9.500.000. Sin embargo, tenemos que tener presente los descuentos que hubo en ese departamento por cualquier tipo de concepto o los ajustes que se generaron. Entonces nos apoyamos de nuevo en este cuadrito y lo tenemos que en ingresos fueron 9.500.000, pero los descuentos que se dieron al lugar por ese tipo de concepto que es alojamiento fueron 382.689. Quiere decir que lo que registra el informe de auditoría como ingresos de habitaciones son 9.117.310. Misma operación debo ejecutar con alimentos y bebidas. En alimentos y bebidas
debo tener presente todos los conceptos que me suman para alimentos y bebidas, es decir, el restaurante, el room service si lo hay, el bar, el minibar, porque el minibar hace parte de alimentos y bebidas en nuestro caso, y sumamos todos los conceptos que hacen parte de alimentos y bebidas. Vamos a rastrearlos para que nos quede más fácil determinar cuáles son. Restaurante, room service, bar y minibar, en este caso que es 0. Sin embargo, si nos damos cuenta que también hubo un descuento en alimentos y bebidas de 36.206 pesos. Quiere decir que yo totalizar alimentos y bebidas, restarle los 36.000 pesos al 1.734.000. Ese valor me suma 1.698.276. Había cometido un error con los decimales en la parte anterior, ya lo corregimos en este momento. Eso es 90, 75,90. Y aquí es 310,34. Departamentos menores. ¿Cuáles son los departamentos menores? Aquellos departamentos que no hacen parte de los grandes fuertes del hotel, que son alojamiento y alimentos y bebidas, pero que también generan ingresos. ¿Cuáles podemos considerar departamentos menores? Lavandería, teléfonos, misceláneos, hace parte de departamentos menores. Otros no lo contemplo como departamentos menores. ¿Por qué? Porque otros no generan impuestos o no deben generar impuestos. La comisión hace parte también de departamentos menores. Justamente para tener mucho más claro el tema y mucho más exacto, lo que podemos hacer es entrar a mirar. Aquí por lo menos hay un error en los otros porque los misceláneos están involucrados acá y no deberían ir ahí, van por aparte. Entonces lo corregimos en el informe. Recuerden que lo válido es el informe. Puedo cometer cualquier error en el trasunto, pero el informe dejarlo ya depurado. Los departamentos menores sí los debo discriminar. Es decir, el primer departamento menor que tenemos, que nos encontramos, es el seguro hotelero. Otro departamento menor que existe para este ejercicio es la lavandería, teléfonos, misceláneos, inicialmente. Entonces el valor del seguro hotelero 336.206,9, lo registramos. $336.206.9. El valor de la lavandería, recuerden que nos apoyamos siempre acá, 172.413,79. Teléfonos, 64.655. Con 17. Misceláneos, 21.251,72. Y generamos un total de departamentos menores
Tengamos en cuenta que antes de sacar el total de departamentos menores, también si hubo lugar a descuentos por algún concepto en departamentos menores, los deberíamos registrar acá. Es decir, se registra el descuento que hubo por departamentos menores. No es el caso para nosotros, no hay descuento, entonces sumamos esas 4 cifras. Y la suma de las 4 cifras sería el seguro, la lavandería, la larga distancia, los teléfonos y el misceláneos. 594.827,59. 594.827,59 centavos. Ahí ya tenemos el total de departamentos menores. ¿Qué conforman los otros? Todo el concepto que son exentos, excluidos, como las propinas, los ingresos para terceros, los préstamos que se hacen a las personas. Registro sencillamente el valor ahí de otros ingresos que existan por ese concepto que no generan impuesto. En nuestro caso, para este ejemplo del trasunto que tenemos ya desarrollado, tomaríamos ingresos para terceros, las propinas y los otros. Esos otros están conformados por 850.000 pesos de un préstamo que se hizo, 45.000 pesos de un payout. Que como sé que eso es un anticipo o un payout o un préstamo, les mostraba hace un rato, están en las variables que se les da del ejercicio, de razón por la cual de ahí sale esa información. Verifiquemos los datos que estoy contándoles. Tenemos el payout de 45.000 pesos y tenemos el préstamo o anticipo de 850.000. Quiere decir que al sumar estos dos datos tenemos que los otros suman 1.245.000 pesos. Aquí están. Bueno, ese es el dato de los otros. Revisando aquí el trasunto, nos pudimos dar cuenta que en efecto hay algo que no hemos involucrado, que es el valor de esta comisión. Aquí la tengo por separado y esta columna no la he sumado en ningún lugar. ¿Qué es la comisión? Podemos interpretarla como un departamento menor, porque la comisión sí genera impuestos. Registramos el valor de la comisión de 102.000 pesos. Y este total de 594.827 me cambia. Porque lo debo sumar con la comisión. Quiere decir que ahora me da 696.827. Cambian solo los 3 primeros números. Los impuestos también es otro dato que debemos discriminar. Discriminamos cuánto es el valor del IVA, cuánto es el valor del impoconsumo, qué descuentos hay en impuestos, y hallamos el total de impuestos. Es decir, por IVA vamos a los débitos y jalamos la columna IVA, que en nuestro caso es de 1.631.492,41. 1.631.492,41. Nuestro impoconsumo, también tomamos esa cifra,
decir la del lado, 277.517,10. Y los descuentos que se generaron por cuestión de impuestos registrados en los créditos. En este caso, 67.024 pesos con 34 centavos. 67.024,34. Y determinamos el total de los impuestos. Corro las cifras para acá porque estas son cifras parciales y las cifras totales que estamos mirando las tengo ubicadas más hacia esta columna, como se están dando cuenta. Entonces hago la operación, IVA más consumo menos descuentos. Esa operación ya la tengo hecha acá. Que me equivale a 1.841.985,17. Si ustedes desean pueden verificar eso con la calculadora, no hay ningún problema, obviamente debemos llegar al mismo resultado. Con esta parte total de los impuestos podemos decir que terminamos ya la parte que corresponde al resumen de ingresos por departamento. Sin embargo, no olvidemos que nos hacía falta registrar el valor de la tarifa promedio en las estadísticas. ¿Cómo se halla el valor de la tarifa promedio? Tomamos el total de los impuestos, 1.841, perdón, el total de las habitaciones, porque estamos en la tarifa promedio, 917.310.34, y lo dividimos entre la cantidad de habitaciones ocupadas, que son 14 en este caso. Así hallamos nuestra tarifa promedio. En nuestro caso equivale a 651.236,45. No olviden que todas las operaciones que yo estoy realizando acá, ustedes lo ideal es que ustedes vayan haciéndolas al mismo tiempo en sus calculadoras para verificar y afianzar de dónde es que sale cada información. Ya tenemos dos partes, la parte estadística, el resumen de ingresos. Ahora nos vamos con la siguiente parte. La tercera parte del informe es el resumen de facturación. Este resumen de facturación se presenta en la vida real, lo hacen los auditores de ingresos. Sin embargo, para este ejercicio no se presenta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos facturas reales que estamos trabajando numeradas, sino tenemos un ejercicio ya plasmado a partir de información general que nos llega. Por tal motivo, lo que se desarrolla es el ejemplo, aquí para que vean cómo es que se maneja, sin necesidad de poderlo plasmar el trasunto. Insisto, el por qué es porque nosotros no estamos trabajando en los ejemplos que llevamos hasta ahora facturación real. Entonces veamos. En el resumen de facturación lo que se debe involucrar es la factura inicial, y en ese caso le ponemos el número que sea de factura inicial, factura final, es decir, la última factura que generó el auditor durante el turno, quiere decir esto que en el transcurso del día se hicieron 81 facturas, y si hay lugar a las facturas anuladas. Es posible que algunas facturas se hayan anulado debido a
problemas, que se trabaron en la impresora, que se imprimió lo que no era, entonces pues registramos los números de las facturas que haya sido anuladas. Eso es todo lo que se plasma en esa parte de resumen de facturación. Otras partes muy importantes de los informes de auditorías, quizás de las más importantes, son los reportes de novedades, puesto que allí el auditor debe plasmar todo lo que pasó en el turno, que sea susceptible o que no sea tradicional o que no sea común en el desarrollo de cualquier turno hotelero. ¿Qué plasmamos en las novedades? Los sobrantes, los faltantes, plasmamos los descuentos si estuvieran o no estuvieran autorizados, plasmamos todo lo que encontremos atípico en la operación normal del hotel. Estas novedades deben responder a preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Se solucionó? ¿Quién fue? Sin embargo, esas preguntas que se responden nunca se responden en forma de pregunta. Es una redacción lineal del auditor con el único objeto de que informe justamente a las áreas o al jefe de su gestión durante el desarrollo de la auditoría. Veamos un ejemplo de cómo se redactan esas novedades. Uno de los problemas que había en este informe de auditoría, en este trasunto, nos vamos a volver el planteamiento, eran sobrantes de tarjetas débito de 606.759.000 pesos, sobrante de cuentas compañía y algunos checkouts ocultos que se podían generar en el desarrollo del turno. Recuerden que un checkout oculto que es cuando una persona sale del hotel, pero pues que la persona no registra su salida y esa habitación vuelve a ser ocupada por algún motivo. Veamos un ejemplo claro de ese tipo de situaciones, que es este de acá. Meneses hace checkout, sin embargo no nos están diciendo cómo pagó. Y Romero llegó a la habitación, quiere decir que Meneses no debe estar en el hotel, esa información debe ser reportada desde la habitación 305. Voy al trasunto, busco la habitación 305. Para facilitar el informe lo que hago es, la marco yo por un momento. Y nos damos cuenta que aquí hubo un checkout con cuentas compañía 3.439.000. Que si vemos el planteamiento del ejercicio, esos 3.439.000 se encuentran aquí como sobrante. Es decir, es un checkout oculto que existe. Veamos cómo se redactaría. Entonces decimos acá, al iniciar turno, se halla un sobrante en cuentas compañía por valor de que al ejecutar los procedimientos de auditoría se identificó y pertenecía al señor Meneses de la habitación 305. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué pasó y cómo pasó? Estamos respondiendo las dos primeras preguntas. ¿Qué información nos hace falta? Verificamos si se solucionó. Entonces decimos, el sobrante fue aplicado
y se realizó el respectivo checkout, coma, el señor recepcionista Mauricio Pérez del turno de la tarde fue quien olvidó registrar esta forma de pago. Recomiendo hablar con el señor Pérez para evitar de nuevo este tipo de situaciones. Quiere decir que estamos aquí respondiendo las preguntas: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Si se solucionó o no se solucionó? Y estamos plasmando quién fue. Adicional a eso, estamos registrando una recomendación que hacemos desde el punto de vista de auditoría, con el ánimo de apoyar a la gestión operativa y evitar que estas situaciones vuelvan a presentarse. Bueno, debemos registrar absolutamente todas las novedades que encontremos, todo lo típico, los descuentos, si fueron o no fueron autorizados. Con el ánimo de que la persona que esté leyendo el informe se entere qué fue lo que pasó en el hotel, mientras que usted estaba encargado del mismo. Informe que se presente sin firma no es válido. ¿Por qué? Porque una persona debe estar responsable del informe. Entonces lo que hacemos es firmar el informe con las múltiples herramientas que nos genera Word, o que nos genera los editores de texto, que nos genera cualquier tipo de información, el cargo de la persona. Si el informe se imprime, se firma en físico. Si no, pues generalmente existen unas firmas digitales que ya están autorizadas en las empresas. Para los efectos académicos podemos firmar de diferentes formas. Lo importante es que esté firmado. ¿Cómo podemos firmar en este caso? En este caso podemos firmar el informe con otro tipo de letra, un poco más grande, tipo cursiva, sencillamente como para que quede la constancia que en efecto está firmado. Y se encuentra listo para entregar. Espero haya sido útil este tutorial, de utilidad, perdón, este tutorial. Que tengan un feliz resto de día.